Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, sin dudas cada vez más cubanos de esos que creyeron en la revolución de Fidel Castro se continúan decepcionando de ella. Tenemos una historia hoy de uno de esos cubanos en Holguín. Por eso también cada vez más cubanos protestan en las calles de la isla, denuncian en las redes sociales, muestran con su rostro lo que están sintiendo, ese descontento social en Cuba. De todo eso y mucho más estaré hablando con las más recientes cifras en Cuba, aquí en este reporte para Univista TV. El problema que tengo es el problema con la vivienda. Vivo aquí hacinado en un barracón, que estoy en condiciones infrahumanas. Y no sé si alguna persona se apiade de mí y me pueda dar una ayuda. En Jibara, Holguín, el cubano Alberto Vegas, quien vive en pésimas condiciones y asegura padecer varias enfermedades, cuenta a la organización independiente Cuba SIC TV cómo la revolución en la que él creyó lo tiene abandonado. Principalmente el gobierno, que es yo soy hijo de esta revolución y nací aquí y soy criado aquí. Y fui derrumbe del ciclón A y a mí no se me dio nada y aquí no ha venido ningún organismo ni nadie a preocuparse por mí. Me siento mal y no hay trabajo, no hay nada, y mi situación económica es precaria, bastante difícil. La historia de Alberto Vegas es una de las tantas que muestran el agravamiento de las penurias económicas que sufren los cubanos. Una crisis que ya ha provocado un nuevo récord de protestas, denuncias y acciones cívicas en la isla. Esta vez fueron 1023, solo en agosto de este año, en un panorama en la isla marcado por los imparables apagones, la escasez de agua y las restricciones de todo tipo en los servicios públicos en todo el país. Lo revela el más reciente informe sobre estas manifestaciones del Observatorio Cubano de Conflictos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Es una cifra récord con respecto a toda la historia del Observatorio Cubano de Conflictos, que comenzó a compilar estas protestas y denuncias en septiembre del 2020, o sea, están haciendo ahora 5 años. Nunca habíamos tenido más de 1000 protestas y tuvimos 1023. Están relacionadas principalmente con estos apagones de hasta 30 horas que la población ha estado sufriendo por 2 de corriente. También con la crisis del agua, que produjo más de 30 protestas. Y por otra parte, continúan muy altos los desafíos al Estado policial, que son los que nosotros llamamos a estos desafíos que, aún sabiendo que hay una legislación draconiana que condena cualquier tipo de disenso, la gente sigue protestando. Y por último, la inseguridad ciudadana, que es muy alarmante porque se duplicó la cantidad de denuncias y protestas con respecto a esto, de 83 el mes pasado a 166, con 28 personas muertas por la violencia social, criminal o de género, y un aumento de los delitos del latrocinio, o sea, todos robos, asaltos, estafas, etcétera, del 57% en este mes. Los largos apagones de hasta 30 horas en la isla fue la principal razón de que las manifestaciones, denuncias y acciones cívicas en agosto de este 2025, relacionadas con el tema de otros servicios públicos, encabezaran con 286 este registro de protestas y denuncias que hace el Observatorio Cubano de Conflictos, y que se basa no solo en las manifestaciones públicas de cubanos en las calles, sino también en denuncias y otras acciones que llegan a esa organización y que se publican en redes sociales y medios independientes cubanos. A ello se sumó cómo empeoró la crisis con el agua, que registró más de 30 denuncias y reportó al menos 5 protestas de cubanos que hasta cerraron calles de La Habana para denunciar esta situación. La bandera social cubana está al explotar. Y esto se debe a un gobierno egoísta realmente, un gobierno que no se preocupa por la población, que lo único que le pide es seguir resistiendo, cuando sabe que cuenta con el dinero para poder resolver problemas tan importantes como este de la electricidad. Ellos necesitarían unos 250 millones anuales
para esto, para lo que es el combustible, no para la reparación de las termoeléctricas, pero sí para el combustible, y unos 73 a 75 millones para los medicamentos, que no hay medicamentos, solamente el cuadro de medicamentos básicos, solamente hay 35% de ellos. Entonces, sabiendo que este gobierno, como demostró hace poco el Miami Herald, tiene guardado, o por lo menos los militares, el grupo de administración empresarial GAESA, tiene guardados unos 18.000 millones de dólares, porque es el grupo que controla todo lo que es entrada de divisas en Cuba. Y lo tiene guardado en sus bancos o en paraísos fiscales por ahí, mientras que el pueblo sigue pasando todo tipo de necesidades porque está una crisis multilateral. Aunque pasó a un segundo lugar en agosto tras haber liderado por 2 meses este registro mensual que hace el Observatorio Cubano de Conflictos, sin duda los cubanos continúan demostrando que cada vez más le pierden el temor a las represalias del régimen, pues se registraron 172 protestas y denuncias vinculadas a la categoría desafíos al Estado policial de este informe, entre ellas 54 acciones cívicas clandestinas, como 13 carteles antigubernamentales y sabotajes a propiedades estatales como Etexa, el monopolio de las telecomunicaciones en la isla. Estas son las condiciones en las que cocina Idalina, con un fogón de leña. Y que no tengo leña tampoco. Y estas son las condiciones que vive, una casa de tierra, de madera y de guano. Tiene algunos huecos el techo. Estas son las condiciones que una señora de 80 años vive. ¿Usted recibe alguna pensión del Estado cubano? Yo no recibo nada, mi amor. ¿Usted no es asistida por el Estado cubano y no tiene asistencia social? No la tengo. Vinieron una vez y lo único que me dieron, más nunca ha venido. De eso va a ser ya casi un año. Un paquete de espagueti, una latica de sardina y un paquetico de arroz. ¿Y no recibe ninguna asistencia? Ninguna. Nadie me ha venido a visitar aquí para ver en las condiciones que yo estoy viviendo. La salud pública quedó en el número 4 entre las 8 categorías del registro, principalmente por una respuesta de la población a la exposición del gobierno de que ha enviado unos 605.000 colaboradores médicos a otros países. Y en lo que fue el pie del comentario, de la información de Cuba Debate sobre esto, había veintenas de comentarios que están revelando que no hay solo una crisis en los hospitales, una crisis de medicamentos, sino que también hay una crisis con la cantidad de médicos disponibles en el país. La mayoría de la gente protestaba por esto. No hay médicos, no hay especialistas. El gobierno lo sigue mandando a otros países y Cuba, y es, bueno, tú sabes, vestir a un santo para desvestir a otro. Otro de los fenómenos sociales que están marcando en los últimos tiempos Cuba es el aumento de la inseguridad ciudadana. El informe del Observatorio Cubano de Conflictos registró igualmente en agosto de este año lo que calificaron de un alarmante duplicación de las protestas y denuncias en relación con este tema en la isla. De 83 reportadas en julio, un mes después llegaron a 166, con un continuado incremento de los reportes de cubanos víctimas de la violencia. En el país, de 12 fallecidos en junio, pasó a 20 un mes después, y en agosto la cifra subió a 28. A ellos se suman 14 reportes de cubanos desaparecidos y al menos 5 incidentes vinculados a disparos con armas de fuego en todo el país. A pesar de que la cantidad de protestas fue de 92, o sea, quedó como en un quinto lugar, vimos escenas de, por ejemplo, una familia comiendo mangos podridos de la basura, un señor de 83 años pidiendo un pedacito de pan después de días sin comer, hombres enfermos en situación de indigencia que comen cuando les dan alguna limosna. La canasta básica sigue reduciéndose y retrasándose. El pan, por ejemplo, creo que en Matanzas solamente se lo estaban dando a los niños. Y por otra parte, los precios siguen altísimos. La gente, para complementar
la alimentación tiene que, digamos, arañar el piso para poder encontrar estos alimentos en las MIPYMES privadas o en los mercados agropecuarios privados o en el mercado negro o en estas tiendas que ha abierto Gaesa, que solamente se puede pagar en dólares, una moneda que no existe en Cuba. E incluso cuando dieron como a bombo y platillo que el salario medio había aumentado a $6.649, hay varios cálculos, incluso lo del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que dice que se necesitan en Cuba por persona 30.000 pesos mensuales solamente para comer. Eso sin contar con otras necesidades. Yo trabajo como profesor aquí en Baracoa en el gobierno. La situación de mi casita es un poco crítica porque el salario que gano no es suficiente para sufragar los gastos. Aún así también tengo que ayudar a mis padres que viven en el campo, lo cual mi padre está con un marcapaso y el gobierno lo jubiló con 1.600 pesos y tengo que ayudarle económicamente y en otras cosas. La alimentación también es mala, el salario casi no nos alcanza, el día que comemos no almorzamos porque es que está difícil la situación. En el caso de las manifestaciones, denuncias y acciones cívicas por la crisis con la alimentación, la inflación y la producción agrícola, el informe del Observatorio Cubano de Conflictos reportó 92 manifestaciones que a juicio de este reporte muestran crudamente el hambre con mayúsculas y la inseguridad alimentaria que sufren muchos cubanos, mientras se reduce y se retrasan cada vez más las ventas de la canasta básica por la libreta de racionamiento. En sus redes sociales, mientras más cubanos continúan denunciando esta crítica situación de la isla, en una muestra de cómo cada vez más no temen en hacerlo con su propio rostro, pese a los retos que esto implica para sus vidas. Yo estoy igual o peor que ustedes. Mira, esta mamá, 1, 2, 3 niños, y no es primera vez que tú vienes, yo te he visto aquí otras veces aquí. Yo le estoy diciendo que no tengo dinero, me está diciendo que ya no quiere dinero, pero quieres comida. ¿De dónde? Yo no tengo. Y acabo de subir un video ahorita mismo de la deuda que tengo yo de pagar la luz. Y mira el cartel. Mira, no. Aviso, en estos momentos no estoy atendiendo a nadie. Dios lo bendiga porque no tengo la forma, ya no hay donaciones, no están entrando donaciones. Si usted dona, yo ayudo. Si usted no dona, no puedo. ¿De dónde voy a sacar? Mira que... Y por cierto, un tema que no podía faltar en estas protestas, denuncias y acciones cívicas en la isla es el tema de la crisis con la vivienda. Se han reportado 40 situaciones, más de 40 situaciones de este tipo en el pasado mes de agosto, ese mes donde se rompió este récord de protestas, denuncias y acciones cívicas por ese descontento social en Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.